Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar esta semana donde ha sido llena de emociones, pero también tenemos que entender los límites, nuestros límites. Y precisamente ese es el tema de hoy, conociendo o aceptando el don de los límites de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nuestra vida? Aceptar el don de los límites de Dios. Entonces los dones son, los límites es un don también de Dios. Quiero comenzar con esto primero. Tenemos que entender que la encomienda sagrada que Dios nos dio comienza cuando conocemos nuestros límites. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho un viaje familiar para pasar tiempo juntos, pero apenas vas empezando el viaje y ya estás enojado con tu familia? Alguien no se levantó a tiempo, alguien usó más maletas de las acordadas, hay otro que va preguntando a cada minuto si ya llegaron, otro más que tiene la tendencia a, a perfumar el auto con olores no gratos, y otro que quiere parar a cada hora para ir al baño. Y cuando ya no soportan más y estás harto, recuerdas que el propósito del viaje es precisamente enfocarte en pasar tiempo con, con estos seres humanos tan bellos y extraordinariamente imperfectos. Jesús dice en Marcos 3, 13 al 15, Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De entre todos seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con él y salieran a predicar. A estos los llamó apóstoles y les dio autoridad para echar fuera demonios. Jesús llamó a 12 para estar con él y que salieran a predicar. El llamado a predicar o comunicar es en primer lugar un llamado a una relación con Jesús. Y en segundo lugar es un llamado a proclamar, a predicar, a tener un trabajo, a ser enviados, ser apóstoles y también tener poder y autoridad sobre espíritus inmundos. Y es interesante que muchas veces nos enfocamos primero en las cosas secundarias. Queremos primero autoridad, un título o un don para predicar, pero primero está el llamado a tener una relación con Jesús. En diferentes momentos, yo mismo, eh, de el ministerio de la predicación y comunicación, tal parece que se me olvida el propósito principal por el cual Dios me llamó a predicar, y es para estar con Él. Es como si predicar fuera la excusa para tener una relación, como la comida que organizas con amigos. La comida es el pretexto, la amistad es el propósito, y a veces la comida no es la mejor, pero las conversaciones y el tiempo juntos no tienen precio. El viaje familiar es la excusa, la familia es el propósito. Y no estoy diciendo que predicar el Evangelio sea meramente una excusa, claro que es prioritario y fundamental, pero no es el propósito primario. El propósito central es que Jesús quiere que lo conozcas y que tú seas conocido por Él. Es más, Jesús dijo que la verdadera vida eterna en Juan 17:3 es conocerlo al Padre y conocerlo a Él. Ahora, hermano, hermana, pastor, ministro, hombre, mujer, tú que escuchas, joven, Jesús quiere pasar tiempo contigo. Quiere que escuches su voz para ti, que seas lleno de su Espíritu Santo, no solo para hacer milagros, sino para tener intimidad con Él. Quiere que estudies su palabra, no solo para tener frases célebres o bonitas, o para subirlas en el Face, o para ser un gran predicador, sino para transformar tu corazón. Ese es el llamado sagrado del predicador, ser un amigo íntimo de Jesús. En el Salmo 23:5 dice la palabra: preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones. Una vez escuché que el verdadero ministerio no ocurre cuando vacías tu copa, sino cuando tu copa está rebosando. Es decir, cuando permites que Dios llene tu copa, tu corazón, tu mente y tu espíritu con más de Él. Entonces tu copa rebosa
Es el exceso de lo que Dios te da, lo que Él quiere usar para bendecir a otros. Creo que todo predicador y comunicador de la palabra de Dios debe tener el hábito de pasar tiempo con Dios. Es en nuestro tiempo con Dios que vamos a recibir palabra, inspiración, confrontación, dirección y unción. Y esa es la oración más insistente del rey David y el secreto de su éxito. El Salmo 27:4 dice: lo que pido de Dios, lo que más deseo, es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. Cuando el rey Saúl lo perseguía, David no lo mató aun cuando pudo hacerlo, porque David no estaba obsesionado con ser el rey de Israel, sino que estaba obsesionado con conocer al verdadero rey de Israel, a Dios. Años después, cuando su hijo Absalón le quitó el trono y lo buscaba para matarlo, David dijo: si Dios quiere darle el reino a Absalón, que así sea. Y esto habla de un hombre que sabía que el llamado a ser rey de Israel era primeramente el llamado a una relación con aquel que lo había llamado. Por eso manténlo primero en el primer lugar de tu vida y tu llamado, y verás a Dios hacer mucho más de lo que puedas pedir o imaginar. Pero nunca, nunca olvides esto. Hay límites y tienes que aceptar el don de los límites de Dios. Ahora, escucha con atención esta parábola. Había una vez un hombre que había dedicado una gran cantidad de pensamientos y esfuerzos a determinar lo que él quería de la vida. Entonces un día se le abrió una puerta para realmente vivir su sueño. Sin embargo, la oportunidad duraría poco tiempo y él tendría que embarcarse en un largo viaje. Comenzó a caminar y se sentía cada vez más emocionado mientras se imaginaba que su sueño sobre el futuro se convertiría en realidad. Sin embargo, mientras iba avanzando a toda prisa, llegó a un puente muy alto encima de un río peligroso que corría con gran rapidez. Cuando comenzó a avanzar hacia el otro lado del puente, notó que un extraño se le acercaba en la dirección contraria. Aquel hombre tenía una soga que le daba vuelta varias veces alrededor de la cintura, y le pareció que la soga podría extenderse al menos hasta unos 10 metros. El extraño comenzó a desenrollar la soga mientras iba caminando. En el momento preciso en que los dos hombres estaban a punto de encontrarse, el extraño le dijo: perdone, señor, ¿tendría usted la amabilidad de sostenerme el extremo de esta soga? Y sin pensarlo, casi de manera instinta, el hombre extendió su mano y tomó la soga. Gracias, le dijo el extraño. Ahora agárrela con las dos manos y recuerde, sosténgala firmemente, añadió. Y en ese momento el extraño se tiró desde el puente, y el tirón procedente de la soga, ahora extendida, fue tan fuerte que casi arrastró al hombre por el costado del puente hasta el peligroso río que corría debajo. Entonces, este gritó por encima de la baranda o del barandal: ¿qué está usted tratando de hacer? Solo siga sosteniendo la soga con firmeza, fue la respuesta de aquel extraño. Esto es ridículo, pensó el hombre, así que comenzó a tratar de subir. El extraño, cuya tarea era superior a sus. ¿Por qué ha hecho esto? Gritó con frustración sobre el borde del barandal. Recuerde, le dijo aquel extraño, si usted me suelta, yo me muero. Pero es que yo no tengo fuerzas para subirlo, gritó el hombre. Yo soy responsabilidad suya, le dijo el extraño. Yo no pedí esa responsabilidad, le contestó el hombre. Si usted suelta la soga, estoy perdido, repitió el extraño. Y el hombre comenzó a mirar a su alrededor en busca de ayuda, pero no había nadie por todo aquello. Entonces empezó a pensar en su situación. Ahí estaba él, ansioso en la búsqueda de una oportunidad única para realizar su sueño, y ahora se encontraba desviado de su propósito por quién sabe cuánto tiempo.
Tal vez yo pueda atar la soga en algún lado, pensó. Examinó cuidadosamente el puente, pero no halló manera de librarse de su recién hallada carga. Y de nuevo gritó por el borde de la baranda: ¿Y usted qué quiere? Solo quiero que me ayude, fue la respuesta. ¿Y cómo lo puedo ayudar? No lo puedo subir y no hay lugar donde atar la soga mientras busco a otra persona que lo pueda ayudar. Solo siga ayudándome, contestó el extraño colgado de la soga. Mi vida está en sus manos. El hombre estaba perplejo. Si lo suelto, toda la vida me estaré lamentando haber dejado morir a este hombre. Si me quedo aquí, nunca voy a alcanzar mis sueños, ni mi destino, de la forma que sea. Esto me va a perseguir para siempre. El tiempo pasó y nadie aparecía. El hombre se dio cuenta claramente de que ya casi era demasiado tarde para reanudar su viaje. Si no se marchaba de inmediato, no llegaría a tiempo. Y por fin le vino a la mente una nueva idea. Escuche, le explicó al hombre que estaba debajo, colgado de la soga. Creo que sé de qué forma lo puedo salvar. Él no podía subir al extraño con sus propios esfuerzos, pero si el hombre quería acortar la soga, envolviéndola una y otra vez en su cintura, entre los dos lo podrían lograr. Sin embargo, el hombre que colgaba de la soga no tenía interés alguno en hacerlo. ¿Me quiere usted decir que no va a ayudar?, le gritó al extraño. Yo no lo puedo seguir aguantando por mucho tiempo más. Si no lo hace, me voy a morir, fue su contestación. Y en ese momento una revelación vino al hombre del puente, una idea que hasta aquel momento no había tenido en cuenta. Escúcheme con cuidado, dijo el hombre. Lo que le voy a decir es en serio. El extraño colgado de la soga miró hacia arriba desesperado y abatido. No estoy dispuesto a aceptar la posición de decidir con respecto a su vida. Solo respondo por la mía, le dijo al hombre. Y a partir de ese momento le devuelvo el poder de elegir sobre su propia vida. ¿Y qué quiere decir con eso?, le preguntó el extraño, claramente asustado. Sencillamente quiero decir que la decisión es suya. Usted decide su futuro. Yo le voy a hacer de contrapeso. Usted tira y va subiendo y yo voy a jalar un poco desde aquí. El hombre desenrolló la soga que tenía alrededor de su cintura y se afirmó para hacer de contrapeso. ¿Usted no está hablando en serio?, chilló el extraño. No es posible que sea tan egoísta. Yo soy su responsabilidad. ¿Qué podría haber más importante para que usted me deje morir? Y después de un largo silencio, el hombre que estaba en el puente dijo lentamente: acepto su decisión. Y entonces soltó la soga y continuó su viaje atravesando el puente. Esto es solo una fábula, una parábola, pero dice mucho y nos enseña el reto de controlar nuestros límites. En algún momento, cada ministro, cada creyente, cada pastor, cada líder cristiano, hermano o hermana, ha pasado por la experiencia de ser el hombre del puente. Para demasiados de nosotros, esto incluso se ha convertido en un estilo de vida. Queremos ayudar a las personas que se han caído del puente y comprendemos que seguir a Jesús es algo que exige sacrificio. Así que hacemos nuestros mejores esfuerzos para tirar de ellos hacia arriba y con frecuencia a expensas de nuestra propia salud emocional y espiritual. Y entonces muchas de las personas que creíamos que por fin habíamos rescatado terminan cayendo o saltando de otro puente al mes siguiente. Durante años yo estuve extendiendo el brazo, o estuvimos mi esposa y yo extendiendo el brazo para sujetar las sogas de esas personas. Y una vez que ya tenía sus sogas y ellos seguían colgados de ellas, me sentía atascado. ¿Cómo podría soltarlos? Yo soy cristiano. ¿Acaso Jesús no sostendría sus sogas para levantarlos? Soy un egoísta si no sostengo la soga. ¿Por cuánto tiempo necesito poner mis propios sueños y esperanzas en un compás de espera? ¿O acaso lo que yo quiero no importa porque soy un siervo de Cristo? ¿Dónde están todos los demás?
¿Por qué tengo que ser yo quien se aferre a todas estas sogas? Igual que sucede con muchos otros que sirven en ambientes donde hay relaciones exigentes, lentamente me fui sintiendo resentido contra aquellos que no estaban sufriendo por Dios como yo. En la parábola de Jesús del buen samaritano, solo había encontrado a una persona junto al camino, en Lucas 10, 29 al 37, y me sentía como si continuamente tuviera 15 personas al mismo tiempo haciendo fila en el puente, cada una de ellas esperando para ponerme una soga en la mano. Y había muchos momentos en los cuales hubiera querido no tener que ver a ninguna. Pero simplemente, escucha muy bien esto, conocer todas las necesidades que nos rodeaban nos dejaba sintiendo como si cada una de ellas fuera una soga más que nos ponían en las manos. Por eso, una marca básica del discípulo emocionalmente sano es una profunda comprensión teológica y práctica de esos límites. Necesitas tú y yo conocer los límites dados por Dios. Sin eso vamos a comprometernos gravemente y vamos a comprometer gravemente nuestra capacidad para amar a Dios, para amar a los demás y para amarnos a nosotros mismos. Esos límites sanos son importantes en todos los aspectos de la vida, ya sea en nuestro lugar de trabajo, la crianza de los hijos, el matrimonio, las amistades o el noviazgo, pero son especialmente necesarios para aquellos de nosotros que somos pastores, ministros, líderes, servidores en esa nueva familia de Jesús llamada iglesia. Los límites son necesarios porque constituyen una cuestión profundamente espiritual. Y cuando nos sometemos a ellos, estamos reconociendo que no somos Dios. Dios es Dios y nosotros no lo somos. En lugar de esto, aceptamos que somos criaturas suyas y que nos sometemos a la realidad de que solo Él tiene el control sobre el mundo. Ahora, entiende muy bien esto. Número uno, los límites son una cuestión profundamente espiritual. Lo diré de nuevo. Los límites son una cuestión profundamente espiritual. Si escuchaste ayer, nuestra esfera de influencia es parte de los límites que Dios nos da. La forma en que decidimos comprender nuestros límites y responder ante ellos llega al centro mismo de nuestra relación con Dios. De hecho, es algo tan fundamental que Satanás hizo de los límites un blanco de estrategia desde el principio mismo. Por ejemplo, Dios puso límites en el jardín, pero el pecado original de Adán y Eva consistió en desafiar el don divino de los límites. Piensa muy bien en esto. Dios les dio una inmensa libertad en el jardín del Edén. Ellos podían disfrutar de su trabajo, sus logros. Luego, sin dar explicaciones, les fijó un límite en Génesis 2, 16, 17. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deben comer. El día que de él coman, ciertamente morirán. Esa limitación no había sido escogida al azar. El árbol del conocimiento del bien y del mal que veían en medio del jardín los confrontaba con la autoridad de Dios. Dios quería que Adán y Eva confiaran en Él y se entregaran a su bondad y a su amor. Ellos debían inclinarse ante sus incomprensibles caminos. La serpiente, sabiendo esto, ideó una tentación para destruir ese límite creado por Dios, convenciendo a Adán y a Eva de que al fin y al cabo Dios no era bueno. Y de hecho, aquel límite que les había puesto indicaba que solo era un tacaño y no los amaba. Así que la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal, en Génesis 3, 4 al 5. Por lo tanto, en lugar de aceptar el límite señalado por Dios, Adán y Eva se convencieron de que era posible
que Dios estuviera reteniendo algo bueno para ellos. Y sucumbieron ante la tentación del maligno y escogieron ser como Dios, no tener límites. Y las consecuencias de esta decisión suya permanecen con nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, y por fortuna, para nosotros esta historia no termina con el primer Adán, porque, número 2, los límites en el ministerio de Jesús nos dan libertad. Pero ¿cómo es eso? No es por accidente que el apóstol Pablo hiciera una conexión directa entre Adán y Jesús, refiriéndose a él como el último Adán en Romanos 5, 12 al 21, con el fin de invertir las consecuencias de la caída. Jesús se tuvo que enfrentar a las tentaciones del maligno relacionadas con el asunto de los límites. Cuando el diablo lo tentó 3 veces en el desierto, la confianza en su Padre le exigió que aceptara límites, concretamente el de permitir que sus necesidades más inmediatas no fueran satisfechas. En la primera tentación, el diablo comenzó diciéndole: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan, en Mateo 4:3. Jesús tenía el poder necesario para ordenar que cayera maná del cielo o para crear pan a partir de aquellas piedras. Pero no obstante, en lugar de hacerlo, esperó y aceptó que el Padre hiciera las cosas según su propio tiempo. Límites. Y en la segunda tentación, Satanás llevó a Jesús al punto más elevado de la ciudad santa y lo invitó a saltar desde ahí, demostrándole así a la multitud que Dios estaba realmente con él. Jesús sabía que debía esperar el tiempo de Dios, así que aceptó los límites divinos y descendió caminando por las escaleras del templo. No hubo milagro, no hubo gente que creyera en él. Límites de nuevo. Y en la tercera tentación, Satanás llevó a Jesús a un monte alto y desde ahí le mostró las grandezas de los reinos de este mundo. Todas ellas podían ser suyas en ese mismo día. Todo lo que Jesús tenía que hacer era pasar por encima de los límites señalados por Dios, los cuales consistían en un programa lento que incluía sus sufrimientos y su cruz. Sin embargo, no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó con humildad ante la sabiduría del Padre. Otra vez, los límites. Y Jesús continuó aceptando esos límites durante los 3 años de su ministerio. Él no sanó a todas las personas enfermas y poseídas por demonios que se encontraba. No levantó tampoco un gran ministerio en Capernaum de miles de personas cuando le suplicaron que se quedaran en esa ciudad, en Marcos 1, 21 hasta el 45. Se negó a permitir que ciertas personas lo siguieran, como el hombre del cual había echado fuera una legión de demonios, en Marcos 5, 18 al 20. Estuvo orando toda la noche y solo escogió a 12 discípulos para que fueran los que estuvieran más cerca de él, aunque sin duda hubo otros que se sintieron desilusionados. Jesús tampoco fue en persona a satisfacer las necesidades de todos los habitantes de Europa, de África, de Asia o de América Latina. Sin embargo, al final de su vida, él oró diciendo en Juan 17:4, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. El contentamiento y la paz tan extraordinarios que observamos en el ministerio de Jesús cuando Él acepta sus límites, lo encontramos también en alguien del cual ya hemos hablado, Juan el Bautista. Número 3, los límites en la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan el Bautista nos ofrece un maravilloso ejemplo de lo que significa aceptar el don de Dios, que son los límites y su esfera de influencia. Ayer hablábamos de cómo Ananías, a la única persona que se nombra en la Biblia que le predicó fue a Pablo, una sola persona, pero que impactó al mundo, porque sabía y conocía sus límites. Al igual, Juan el Bautista, cuando él comenzó a predicar, acudían a oírlo
dice que multitudes de gentes. Sin embargo, cuando Jesús comenzó su ministerio, las multitudes que antes habían seguido a Juan cambiaron el objeto de su lealtad y comenzaron a dejar a Juan para seguir a Jesús. Algunos de los seguidores de Juan se incomodaron por este drástico cambio de situación y ellos se quejaron con Juan diciéndolo, es que todos se van con él en Juan 3:26. Y Juan, basándose en la teología de los límites de la esfera de influencia, les contestó, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. En Juan 3:27. Esencialmente, fue capaz de decir, yo acepto mis límites, mi humanidad, la caída de mi popularidad. Yo no soy el centro del universo. Dios sí. Él es quien debe crecer y yo debo menguar. Y como podemos ver en estos estudios de casos como Adán, Eva y Jesús, Juan el Bautista, lo que hagamos con nuestros límites tiene consecuencias a largo alcance, para bien o para mal. Ahora imagínate las consecuencias si, por ejemplo, Juan el Bautista se hubiera negado a aceptar los límites que le ponía Dios y hubiese insistido en ser pastor, en ser ministro de algún movimiento o rebelarse y levantar su propia congregación. ¿Qué habría sucedido tanto con él como con aquellos que le seguían? La confusión. Eso es lo que muchos están haciendo, que ya se están sintiendo pastores, líderes, sin sujetarse a nadie. Los retratos en la obra general de Dios y los conflictos en las relaciones entre los seguidores de Jesús y los de Juan, por mencionar unas pocas consecuencias, pues habrían estado a la orden del día, como lo están hoy en muchas iglesias. Las cosas no son diferentes en nuestros ministerios hoy. Por eso, quédate con esto. Con esto quiero terminar por hoy. Vamos a seguir la próxima semana. Esto está muy interesante. Hay un alto precio de un ministerio sin límites. Escucha esto. Hay un alto precio de un ministerio sin límites. Yo quiero reconocer que en mis primeros años de ministerio no tenía idea de que existiera algo llamado el don de Dios de los límites, como es el título de hoy. Siempre sentía como si tuviera muy poco tiempo y muchas cosas que hacer. Me sentía presionado de una manera crónica, frustrado por tener tan poco margen o flexibilidad en mi vida. Y me parecía que nunca terminaría de satisfacer las necesidades de las personas que me rodeaban, pero aún así seguía intentándolo. Le pedía ayuda a Dios, planificaba el manejo de mis prioridades y mi tiempo, asistía a seminarios que me ayudaran a guiar y delegar con mayor eficacia, pero nada me ayudaba. ¿Cuál era el problema? Que nunca había llegado a relacionar una teología de los límites, esos límites que son un buen don de Dios, a lo que es seguir y servir a Jesús. Yo conozco muchísimos pastores que comenzaron con gran entusiasmo su servicio a los demás, pero más tarde lo abandonaron porque no sabían cómo atravesar los puentes que se van presentando en el ministerio sin aceptar todas las sogas que les ponían en la mano. Y así sucede con los creyentes. No se nos había entrenado para ayudar a las personas a asumir la responsabilidad por sus propias vidas, ni para discernir cuál era nuestro nivel de responsabilidad con ellas. Por eso acepta el don de los límites de Dios. El martes veremos que tenemos que tener discernimiento entre dos clases de límites. Por hoy quiero dejarte con esto, que lo medites, lo pienses y acepta el don de los límites de Dios. Ahora, ¿cuál será el título del domingo? Precisamente, si aceptamos el don de los límites, eso nos llevará a ser una iglesia desatada y libre. Si somos conscientes y observamos la historia de la iglesia, sin irnos tan lejos, los últimos 40 años,
observamos que han pasado por diferentes movimientos, que son populares unos meses, unos años y luego desaparecen. Se presentan como algo novedoso, cautivan la atención por un tiempo y luego pasan a la historia. Y algunos están pensando, bueno, ¿de qué está hablando? Hubo muchos movimientos en los últimos 40 años, es de lo que estaremos hablando. Pero ¿dónde está el fruto? ¿Qué pasó a los pocos años? ¿El mundo vino en masa a los pies de Cristo? ¿Hubo un despertar, un avivamiento de la iglesia en el mundo? No. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que faltó? Piensa en esto, medítalo. Y antes quiero darle las gracias a todos ustedes por las oraciones, por nuestras hijas. Gracias a nuestro Señor todo salió bien. Ya están allá con los tíos en Lompo. Y pues fue una semana llena de emociones y de decisiones, como estamos hablando ahorita, pero también de aceptar los límites que Dios ha puesto y de reconocer nuestra esfera de influencia que tenemos. Cuando lo hacemos, encontramos paz y nos damos cuenta de que ninguna hoja de un árbol se mueve sino en la voluntad de Dios. Por eso les agradezco a cada uno de ustedes que tomaron su tiempo para orar por nuestras hijas, por fortaleza para Isabel y para mí. Y también oremos hoy por el hospital en Salamanca, porque la obra del Señor no se puede detener. La compasión y la misericordia no tienen fecha de caducidad, ni tampoco días festivos para detenernos, ni tampoco hay tiempo de sosiego para aquellos que tienen sus familiares enfermos. Así es de que hoy estaremos con el favor de Dios a las 6 de la tarde compartiendo algo de alimento y llevándoles la palabra. Pero vamos a orar y darle gracias a Dios por esta semana hermosa y maravillosa, por la vida de cada uno de ustedes y que Dios nos fortalezca y que su Espíritu Santo nos siga guiando. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra. Señor, hoy te damos toda la gloria, las gracias. Como dice tu palabra, orad sin cesar, porque eres un Dios clemente, lleno de misericordia y tardo para la ira. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes el control, nunca pierdes el control. Te damos la gloria, la honra en todo, Señor, aún en los más mínimos detalles. Gracias por enseñarnos en esta semana a través de tu palabra a seguir al Jesús crucificado, a abrazar al Jesús crucificado, a caminar con el Jesús crucificado, pero también a entender nuestros límites, nuestra esfera de influencia, a no querer hacer más de lo que tú nos permitas y nos ayudes a hacer, Señor, que siempre te pongamos a ti en primer lugar. Te damos toda la gloria por lo que hiciste con nuestras hijas, por las oraciones de nuestros hermanos, por ellas y por todo lo que harás hoy por la tarde en el hospital, Señor. Glorifícate con aquellas personas que se les hable de tu palabra, que se les comparta el alimento, Señor. Glorifícate en todo lo que se hable, lo que se cante, lo que se ore, Señor. Que sea tu palabra, no palabra de hombre. Y también glorifícate en el servicio del domingo, Señor, que podamos entender que debemos ser una iglesia desatada y libre para ir a desatar y libertar a los demás. Ese es el ministerio que tú nos has dado. Al igual que tú lo dijiste en Lucas 4:18, hoy nos das esa encomienda a cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ir a libertad a los cautivos, a los oprimidos de corazón, a los que están en prisiones y a predicar el año agradable del Señor. Que sigamos haciendo tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y sobre todo perfecta, Señor. Que cumplamos la gran comisión, pero no solo con palabras, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.